sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme, Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. háblenme. Nunca es tarde para despertar, hermano. Alzar el puño no importa con qué mano. Vale el gesto de pie y con premura. El tiempo es corto y la noche muy oscura. La vida pasa y ya muchos peinamos canas. Generaciones perdiéndose en la nada, tú y yo. Delante de las espadas, tú y yo. Delante de las espadas. La Santa Inquisición llega, nueva condición para una población ciega. La propagación de una generación que aprueba la continuación de una revolución nueva. Hey, el epitafio en la tumba del rey. Viví de mis conquistas, por eso violé la ley. Y a todo un pueblo que ha perdido su hidalguía. Delincuencia autorizada en nombre de una ideología. Muerta al imperio, discurso poco serio. Yo sé de un imperio cercano a los ministerios. Empresas militares, GAESA en nuestro sepelio. Con fusiles que en cruces para callar nuestro criterio. Yo creo en el país donde nací, pero no en los que causaron que mi pueblo viva así. Nunca me decepcionaron porque nunca les creí. Delante de las espadas como el último mambí. Sigo aquí. Nos engañaron con promesas y canciones. Era una trampa para nuestras ilusiones de vivir tan libres como las aves. La vida pasa y ya muchos peinamos canas. Generaciones perdiéndose en la nada, tú y yo. Delante de las espadas,
amante de las espadas. No me voy a dejar matar. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, desde donde nos estén escuchando. Yo soy Anael Ibarra y hoy estoy de regreso en otro programa de Estratos. El tema musical que acaban de ver pertenece al invitado de hoy, que voy a presentar, a Jorge Olivera Castillo. Jorge es poeta, escritor, periodista y músico, y un hombre que tiene una trayectoria en la sociedad civil cubana de más de 2 décadas ya, probablemente conocido en los círculos en Cuba como uno de los miembros del grupo de los 75, y hoy tengo el gusto de hablar con Jorge aquí en Estratos con el título de Represión, Prisión, Exilio, la historia se repite. Bienvenido, Jorge. Bueno, Anaeli, muchas gracias por la invitación. Es un placer, estar aquí contigo y, compartir esta entrevista con las personas que se han conectado. Muchas gracias, Jorge. Jorge, yo quiero, comenzar un poco la conversación y escuchándote. Yo decía que probablemente una de las facetas que más se conoce de tu vida es el haber sido miembro del grupo de los 75, el haber sido parte de este proceso por el cual cumpliste años de prisión. Sin embargo, tu propia historia personal y familiar de alguna manera está marcada, signada por estos procesos ya de represión y prisión, con la historia de tu padre, Marcos Orlando Olivera Sardiñas, que es uno de los viejos miembros del Partido Socialista Popular Cubano. Entonces, me gustaría que iniciáramos un poco por este antecedente familiar que marca la vida también tu vida, no solo la de tu papá. Sí, por supuesto. Bueno, mi padre, como tú decías, estuvo implicado en el proceso conocido como la microfracción. Fue un proceso donde estuvieron implicados alrededor de una treintena de miembros del viejo Partido Comunista que estaban nucleados en el Partido Socialista Popular, que era como se llamaba esta organización antes de llegar el castrismo a Cuba. Y pues sí, mi padre se convirtió en una referencia, no propiamente desde pequeño, porque mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 2 años de edad. Entonces yo retomé esa relación ya en mi etapa adulta. Y eso me sirvió mucho porque pude conocer los detalles que ahora cualquiera puede encontrar en la internet, ahora que tenemos estas herramientas tan útiles. Y pues sí, él fue un faro, una guía, y la historia se repitió en mí. Mi padre tuvo que sufrir el proceso de la llamada microfracción, y yo posteriormente, muchos años después, pues fui también parte del grupo de los 75. Y mi padre inicialmente era un trabajador del periódico Hoy, era corrector de pruebas del periódico Hoy, cuyo director era Blas Roca Calderío. Y posteriormente, cuando se une en el año 65 el periódico Granma y el periódico Hoy, que surge el Granma, bueno, mi padre hace la misma función en el Granma. Y en el año 67 es que ocurre la redada masiva y es arrestado en el mes de octubre, si mal no recuerdo, de 1967. Y es juzgado en el año, o son juzgados todos, porque no era el único. Mi padre fue condenado a 10 años por manifestar, porque realmente la prensa vendió aquello como un gran complot de una magnitud extraordinaria, y no fue así. Eran personas que estaban en desacuerdo y planteaban estas cosas en las reuniones del partido. Y simplemente Fidel Castro lo vio como una amenaza y decidió dar este golpe antes que cogiera más fuerza esta situación. Y fueron condenados en juicios sumarios. Mi padre estuvo más de 6 meses, casi un año en Villa Maristas, y fue condenado a 10 años de privación de libertad, de los cuales cumplió 4 años y 3 meses. Primero en la prisión del Morro, tuvo una parte en la Cabaña,
y posteriormente en un campo de trabajos forzados en el poblado de Huira de Melena. Y así yo recuerdo a mi padre en una de las cosas de cuando ocurrió el proceso de la perestroika y la glasnost en la ex Unión Soviética. En casa de mi padre hacían una especie de talleres, estoy hablando del año 85, 86, a los cuales yo asistía. Ya anteriormente ya estaba involucrado en toda esta historia de mi padre, de por qué se había opuesto, incluso tenía contacto con varios amigos de él que estuvieron también en la causa de la microfracción, y ellos hacían una especie de talleres ahí en casa de mi padre, o alternativamente en casa de otro de ellos, y yo asistía como oyente. Ahí me fui permeando de lo que es, cómo funciona la política y el interés que ellos tenían en que eso, o sea, y sorprendido, decía, por supuesto, con este proceso en la Unión Soviética, ellos aprobaban, por supuesto. Y definitivamente, te repito, fue algo, mi padre en mi etapa adulta fue algo que me dio mucha fuerza al momento de enfrentar la detención, el arresto, la condena, mi traslado a Guantánamo, a la prisión de Guantánamo, a más de 900 kilómetros de mi casa. Soy natural de La Habana. Y el ejemplo de mi padre, porque mi padre no claudicó. Y eso fue un ejemplo a seguir. Y yo tampoco, afortunadamente, tuve la fuerza necesaria para soportar todas las vejaciones, todas las torturas psicológicas que me vi compelido a afrontar. Jorge, hay algo que cuando te leía otras entrevistas me llamaba mucho la atención, y es como cuando tú hablas de tu etapa en Angola, que me gustaría que también te refirieras a ella, hablabas sobre el tema de la voluntad en un sistema totalitario, y eso me parecía muy interesante, la reflexión que hacías sobre por qué habías ido a Angola, cómo habías participado de esto, y lo enlazabas con esta reflexión, que me parece que es importante y que no la tenemos tan clara en sistemas que funcionan de otra manera, como un sistema totalitario. O sea, cómo está dada el condicionamiento, qué libertad tenemos realmente como sujetas, como sujetos, cuál es ese margen para poder decidir en estas sociedades. Entonces, no sé si te quieras referir como a este momento de tu vida, que es Angola, y que también marcó. Por supuesto que sí. No hay opciones. En una sociedad totalitaria no hay opciones. Sencillamente, así hablando tajantemente, la voluntad del Estado aplasta cualquier decisión, cualquier cosa que necesitemos desde el punto de vista individual como personas. Y Angola fue una experiencia traumática. Yo tenía solo 19 años y en Cuba, como se sabe, el servicio militar es obligatorio. Imagínate, muy joven, nunca había estado separado de mi familia. Nací en una familia pobre de La Habana Vieja. Todos somos 4 hermanos. Yo me crié con mi madre. Y en fin, pero no te lo digo, no fue en estos regímenes, uno no toma la decisión de manera espontánea y libre. Todo está condicionado de alguna manera. En este caso, yo sabía que si yo me negaba a ir a Angola, pues yo quería estudiar en la universidad y eso iba a ser un tabú, una muralla inexpugnable. Y esa fue una de las cosas. Yo dije, bueno, si no voy, ya me va a traer consecuencias. Y definitivamente me embarqué en esa expedición, ¿no? hacia tierras desconocidas. Y fue, qué decirte, traumático. Yo viví 26 meses bajo tierra en el sur de Angola, en poblados cercanos al territorio de Namibia. Y estuve 2 veces al borde de la muerte, una vez por bombardeos de la aviación de la sudafricana y en otra oportunidad, y 3 veces, una por el paludismo, o la otra por el paludismo y otra vez por una mebiasis. El agua que tomábamos era fango. Era fango prácticamente, la colábamos con una funda y me enfermé del estómago, que todavía tengo secuelas a pesar de haber pasado tanto tiempo. Y fue una experiencia realmente conmocionante, porque no puedo decirte de otra manera. Era, como te decía, era muy joven, en condiciones extremas, animales salvajes, todas las especies de serpientes venenosas, viviendo bajo tierra, la comida pésima, en fin, pero bueno, sobreviví, ¿no? Tuve la fuerza necesaria, pude sobrevivir, pero fue algo que me curtió como ser humano, como hombre, me curtió,
pude resistir y pude enfrentar esas adversidades de manera exitosa, digamos, con mis secuelas, pero bueno, con mi mente sana y que pude, por cierto, ahora acabo de terminar un libro de cuentos sobre mis experiencias en Angola, basado, no propiamente, no es un testimonio, es ficción. Pero no, lo curioso es que nunca había escrito nada de eso. Y yo tuve, bueno, nunca, había hecho tal vez artículos, no recuerdo, pero lo que es literatura, no había escrito sobre algo realmente que marcó mi vida. Y ya afortunadamente he logrado terminar un libro de cuentos de 12 historias basadas en estas experiencias. Y bueno, Angola, tuve la suerte de venir, de regresar vivo y con la psiquis bastante sana, porque muchas personas vi morir, vi personas enloquecer, literalmente, y fue lamentable. Fueron muchos años. Cuba estuvo, el ejército cubano estuvo allí desde el año 74, 75 hasta 1989, que fue cuando se firmaron los acuerdos de paz entre Sudáfrica, Estados Unidos y Cuba. Y bueno, estoy aquí para contarlo. Jorge, las heridas, sí. O sea, algunas físicas que quedan y hay otras que no son físicas, pero duelen tanto como esa. O sea, y dejan marcas tan profundas como esa. Yo creo que son dos experiencias que justo dejan eso. Hablar desde la herida y la literatura para eso es fundamental. Aquí estoy siendo como una línea cronológica, pero igual tú te puedes salir cuando quieras de ellas y volvemos a los temas. Quería llegar ahora, bueno, un poco, empiezas a trabajar en el Instituto Cubano de la Televisión, en el ICRT, y en el año 91 pues, viene un suceso que es importante, digamos, la decisión de abandonar el país en una balsa, eres detenido, y pues un poco sufres las consecuencias de lo que eso implica, ¿no? Para Cuba. Háblame un poquito sobre esa experiencia. Mira, fue un proceso, después de regresar a Angola, yo pasé un curso y logré insertarme en el Instituto Cubano de Radio y Televisión como editor de televisión, espacio donde estuve 10 años laborando en esa institución. Fue un proceso de descontento paulatino. Ya tenía relaciones, empezaron mi vínculo, estrechar los vínculos con mi padre, escuchar todas las historias y también las vivencias cotidianas. Yo me empecé a hacer preguntas, las cuales muchas me las respondió mi padre y sus amigos, y también otras que yo no le encontraba lógica a ese modo de vida, a trabajar por trabajar, no tenía los recursos necesarios para forjar una familia, no podía hablar. Me convertí en parte del mecanismo de censura dentro de la televisión, ya que en ese tiempo estuve elaborando en los programas informativos y de deportes, que cuando aquello habían solo 2 canales, era el canal 2, donde se hacen las noticias, los noticiarios, etcétera, y los deportes. Bueno, estuve laborando ahí 2 años de los 10 que estuve en el ICRT. Y me convertí de cierto punto, no en un eslabón, digamos, principal, pero era parte de ese proceso. Y yo decía, pero no me sentía bien, honestamente. Y llegó un momento en que decidí embarcarme en esta travesía pues, tan peligrosa, y prácticamente yo la consideraría como un suicidio, de atravesar el mar en una balsa, en el que la construimos con 3 neumáticos de camión, y era realmente algo que íbamos a encontrarnos con la muerte, definitivamente. Y fuimos apresados en alta mar, a solo 12 millas de las costas de Cuba, por la guardacosta cubana, y detenidos allí, bueno, muy breve, y después, bueno, fui liberado y multado. No recuerdo el monto de la medida esta punitiva. Pero bueno, me inserto en el ICR, pero ya empiezan las persecuciones, los interrogatorios, me rebajan de puesto de trabajo y estaba bajo vigilancia. Yo creo que tuvieron esa consideración conmigo por haber estado en Angola, precisamente. Eso era un mérito que tenía de mi parte, pero no obstante, no pude, me negué a soportar esa humillación y definitivamente abandoné mi puesto como editor de la televisión y me integré ya tenía contactos con la disidencia, ¿no? Y dejando mi puesto en esta institución, bueno, pasé a formar parte de la disidencia a cara descubierta.
Es cuando entras al sindicalismo independiente, o sea, supongo que te estás refiriendo a la Confederación de Trabajadores Democráticos, ¿no? Efectivamente, esa fue mi primera labor como secretario de divulgación y propaganda de un pequeño sindicato como son la mayoría. Yo diría todos los grupos, son pequeños grupos, pequeñas agrupaciones, porque no se puede en un sistema como el que nos agobia durante más de 6 décadas, es imposible hacer organizaciones de gran formato, es imposible, sencilla y llanamente. Y entonces empecé ahí como secretario de Relaciones y Propaganda, empezaron las detenciones, los acosos, las amenazas, los interrogatorios, etcétera. En fin, hasta después de los 75, bueno, son, te digo, casi 30 años invertidos en esta lucha. ¿Cómo llegas a Habana Press? Bueno, si tú, la sede de Habana Press estaba ubicada en la casa de Rafael Solano. Rafael Solano había fundado la agencia, era un periodista de Radio Taíno, un periodista radial. Y por cierto que había obtenido años antes el premio Rey de España por un reportaje radial que había hecho. Y entonces él fundó esa agencia en mayo de 1995. Yo llego a esta agencia en septiembre aproximadamente. Y me entero ahí, conocía el lenguaje televisivo, pero no conocía el lenguaje de la prensa escrita. Eso fue un proceso de aprendizaje paulatino. Allí había un periodista del periódico Trabajadores, había otro que era editor, pero no del ICRT, de otro, no recuerdo qué institución, Joaquín Torres, Julio Martínez, que era de Trabajadores, estaba Héctor Peraza, que está exiliado en España, que era caricaturista, humorista del semanario Palante. En fin, que ahí me fui nutriendo, fue un proceso gradual de aprendizaje a entender los códigos del periodismo escrito. Y bueno, poco a poco, a través de ellos, a través del oficio, a través del trabajo diario, fui puliéndome, ¿no? Y haciendo cada vez mejor el trabajo. Esto era terrible. No existía internet, imagínate. Nuestra única herramienta de trabajo eran viejas máquinas de escribir y un teléfono analógico, el que había en casa de Solano. Entonces nos cortaban las comunicaciones. Yo recuerdo en el año 95, 96, finales del 95 o principios del 96, fue que conocimos el fax. No conocíamos, fue aquello una fiesta. Realmente lo consideramos algo extraordinario, una nueva herramienta de trabajo que nos iba a proporcionar, a viabilizar un poco más esta labor. Pero definitivamente no, porque siguieron los cortes en las comunicaciones y era realmente un reto sacar a la luz cada noticia. Pero definitivamente no logramos. Yo creo que cuando se tiene convicción, cuando se tiene voluntad y creer en una causa, yo creo que se hace todo lo posible. Yo lo puedo afirmar porque he sido testigo y parte de todo ese proceso. Estaba silenciada, pero ya me había dejado llevar tanto. Te preguntaba que cómo fue esto de existir en una casa bajo el sistema cubano de vigilancia, control y administración absoluta. ¿Cómo pudieron existir y resistir y existir? Bueno, mira, la represión en Cuba ha sido, yo diría, para graficarlo de alguna manera, hay que graficarlo de una manera sinusoidal. O sea, algunas veces está abajo y después sube y baja así, de acuerdo a las circunstancias a las necesidades del poder. Y entonces habían espacios donde había ciertas libertades a hacer algunas cosas y otros donde no eran permitidas. Yo creo que en estos tiempos no es tan así. Se ha mantenido a un nivel alto durante mucho tiempo. Y no es que también era terrible, no te digo, yo pasé muchas detenciones, actos de repudio, en fin, pero yo creo que nos imponíamos, siempre se puede hacer algo, no de la manera que nosotros queremos, porque hay que entender cómo funciona una sociedad totalitaria. Y el espacio de maniobra realmente es muy limitado, muy limitado. Algunas veces queremos hacer cosas extraordinarias, cosas de mayor relevancia, pero es sencillamente imposible, sencillamente. Y yo creo que es una labor de resistencia. También hay que contar que la sociedad cubana no es fácil hacer proselitismo, ganar adeptos.
reales. No estoy hablando de en un like, o que es importante también, no estoy menospreciando absolutamente nada. Un like o que te digan, uy, que estás haciendo bien. No, no, no. El asunto es que hacer una labor proselitista dentro de Cuba, o sea, o sea, que cada grupo crezca en el número de personas es muy, muy difícil. Es muy difícil y porque el gobierno tiene todas las herramientas, cuenta con toda la impunidad y lamentablemente la comunidad internacional, al menos los gobiernos y gran parte de los mecanismos de las Naciones Unidas, están siendo cómplices de la conservación y la continuidad de la dictadura, por omisión o por una abierta o velada acciones de apoyo a la dictadura. Eso es obvio, yo creo que eso está claro. Y entonces ha sido siempre, no estoy hablando de no, ha sido siempre. Y entonces por eso se hace muy difícil nuestra lucha. Hay que ver al pueblo de Cuba y al régimen como una relación secuestrador-secuestrado. Y ningún secuestrado se libera por sí mismo. Tiene que venir alguien a ayudar. Y yo creo que hay que estar claro en visibilizar la situación de Cuba desde esta perspectiva. Estamos hablando de un gobierno que ha secuestrado un país y sin apoyo interno, por supuesto, y externo suficiente, va a ser imposible lograr la emancipación total. Creo que esto que dice sobre, bueno, yo le llamaría la capacidad de simpatizar, empatizar, solidarizarse, tanto a nivel interno como externo, es decir, entre cubanas y cubanos, y ya hacia afuera, sería algo importante también a tener en cuenta de cómo el gobierno, el Estado cubano y el gobierno cubano controlan este tipo de emociones que permiten establecer vínculos, porque justamente uno de los problemas que ha tenido la disidencia, la oposición dentro de Cuba ha sido ese, o sea, la imposibilidad de articularse con otras y otros. No, es imposible, Anaeli. Ya te digo, yo lo intenté y te puedo hablar desde la experiencia. Fueron casi 30 años, o sea que no es un día. Y te puedo decir desde mi experiencia, algunas veces no, también la pasión, el deseo de ver el triunfo, de tocar el éxito, algunas veces nos obnubila y no vemos realmente la realidad. Vemos una realidad que nos creamos en nuestra mente, lamentablemente. Y yo creo que no está mal, porque como pueblo llevamos muchos años y las personas, la mayoría del pueblo quiere la emancipación, quiere la libertad, quiere una transición a la democracia. Pero es que al final están los mecanismos dispuestos para que estas personas asuman un papel de apoyo velado o real, no sé, aunque no crean en eso, pero es un modo de sobrevivencia, hay que entenderlo. Yo te digo, no se puede juzgar a nadie desde fuera, cuando no se ha vivido en qué consiste un sistema totalitario, cómo funciona. Y entonces es muy difícil. Yo no es que sea pesimista, yo me baso absolutamente en realidades. Y va a ser muy difícil. Nada es eterno. Algún día la libertad llegará. No sé cuándo ni cómo, pero yo no la veo a corto y me atrevo a afirmar ni a mediano plazo. Son muchas las complicidades dentro y fuera de Cuba. Y ahí yo creo que algo que es fundamental y que ha funcionado también como un brazo de control ha sido la familia, consciente e inconscientemente. O sea, la familia como una forma de control y la culpa que genera también la familia en muchas personas, o sea, como mecanismo de regulación. Sí. Yo recuerdo, Anaeli, cuando nosotros ahora, después que regresamos de Estados Unidos, después de estar en Harvard y en Brown, en el 2016 y hasta el 2018, la represión se concentró fundamentalmente en mi esposa, porque mi esposa era activista en defensa de los derechos de la mujer. Y se concentró, yo creo que fue una estrategia para, a través de ella, quebrarnos a los dos. Fue una estrategia macabra como la que todos la diseñan ellos, la policía política. Y yo decía, pero Nancy, las mismas personas que nosotros hemos ayudado, que nos conocen del barrio, nos están vigilando, se han convertido en parte de la policía, en parte del mecanismo de terror. Y sabemos que esas personas no creen en el sistema.
Y entonces esa es una de las cosas, porque han destruido una sociedad moral y éticamente. Han destruido la sociedad, el propio castrismo. Y entonces por eso tú decías, como tú decías anteriormente, es muy difícil articular, o sea, sostener una, o tener una perspectiva de consolidar una oposición a través de toda la isla que pueda funcionar, mínimamente funcionar. Eso es imposible. Te digo, la libertad llegará no sé cómo ni cuándo. Hay focos de resistencia y creo que es importante. No, a pesar de todas las adversidades, no deberíamos cruzarnos de brazos. Hay que insistir, hay que insistir. Yo te digo, yo me sentía bien a pesar de la represión de decir, plasmar sobre el papel mis criterios, hablar en un programa de radio, decir lo que sentía. Es una manera de emanciparse, de liberarse en el sentido individual. Claro, queríamos extenderlo por toda la población, pero yo creo que de cierta manera es una actitud quijotesca, dado el muro, la muralla de adversidades que existen. Jorge, bueno, quiero, ahora volviendo un poquito atrás, cuando usabas esta imagen para hablar un poco sobre la censura y el control en Cuba, me surgió una pregunta, o sea, en la época en la que ustedes estaban trabajando, que apenas se había creado Habana Press, ¿cuál era ese margen? ¿Cómo trabajaban ustedes con ese margen? ¿Cuáles eran los temas que de alguna manera implicaban para el poder, el trascender, el pasar ese margen y por lo tanto el volverse con toda su fuerza estatal sobre quienes lo transgredían? ¿Cuál era ese margen en los 90? Mira, en ese tiempo, en el 95, existe una eclosión de la prensa independiente. Es cuando surgen a funcionar como pequeñas agencias. Anteriormente, en la segunda mitad de los 80, ya habían personas de manera individual que hacían este tipo de labor reporteril en las calles, fundamentalmente. Pero en el 95, como te explico, surgen una serie de agencias, no solo en La Habana, estaba en la región central y en la región oriental también. O sea que hay... Y yo pienso que hasta cierto punto, no sé qué pensar, eso queda en signos de interrogación, porque hasta cierto punto yo creo que al régimen de alguna manera le interesa. Algunas veces se hace el de la vista gorda con tal de establecer sus estrategias. O sea, dejar un margen de maniobra y después controlarlo y tratar, dar la imagen de que, bueno, sí, mira, lo permitimos de cierta manera, pero ya cuando ve que esto va a crecer, que esto va a constituirse en una amenaza, pues ahí ya viene el muro de contención. Y ya te digo, esto es de mi punto de vista muy personal, no sé, porque realmente una sociedad totalitaria y cómo funciona el régimen y sus aliados internacionales, que cuenta con gran respaldo diplomático y político, incluso de las democracias más importantes, no creo que el gobierno dé algo a cambio así que amenace su poder. Ya te digo, en mi punto de vista, no sé, tal vez no muchas personas no estén de acuerdo, ni pretendo eso, solamente estoy ejerciendo mi labor, ¿no? Como mi derecho individual a expresar lo que siento y lo que creo sobre determinado asunto. Y bueno, lo real es que, bueno, logramos hacer el trabajo con muchas dificultades, con muchas persecuciones, con muchos sobresaltos diarios, que no es fácil soportar todo eso, realmente humanamente parece imposible, pero se logra por cuando te lo dije anteriormente, cuando hay convicción, cuando uno cree realmente en lo que defiende, en principios, que no afectan, en realidad no afectan a terceros, a no ser las personas que están implicadas en el poder, sino que es beneficioso para adelantar una agenda que les conviene y creo que es la que desean la mayoría de los cubanos. Y con la invisibilidad que también había en los 90, que no existían los medios que hoy hay, que pueden de alguna manera hacer del dominio público conocimiento sobre lo que está ocurriendo, la información sobre lo que está ocurriendo. En los 90 eso no pasaba, entonces todo esto era tras bambalinas, ¿no? Era detrás del telón y nadie se enteraba de lo que realmente estaba pasando, ni siquiera en Cuba la gente sabía lo que estaba
pasando. Jorge, bueno, a propósito de esto que estás mencionando, de vivir bajo esta presión para sostener un proyecto en el que ustedes creían, y antes estábamos hablando también del tema de la familia, y en algún momento leí justo una reflexión que tú hacías a propósito de estas intervenciones del Estado sobre la familia, del año 1997, cuando hay un incidente en el que te terminan apresando, creo, bueno, y ello derivó en una situación familiar en ese momento con tu matrimonio. No sé si quieras un poco compartirnos ese relato. Sí, fue exactamente en febrero de 1997. Fue el primer acto de repudio que yo enfrenté, ¿no? Y cuando aquello estaba casado con otra persona y tenía una pequeña hija. Y tuve que salir de allí porque aterrorizaron a mi suegra en aquel entonces, y no me quedó más remedio de empezar a deambular, porque yo tenía la casa donde vivíamos nosotros, en La Habana Vieja, donde estaba mi madre, pero yo temía ir a vivir allá y que hicieran lo mismo allá, y qué le iba a suceder a mi madre. Entonces estuve deambulando por en casa de algunas personas, algunos hermanos de la lucha de causa, muy, muy generosos realmente, y tuve que estar deambulando durante un tiempo hasta que las aguas tomaran un poco fueran más tranquilas. Y realmente es impresionante. Fue un acto de repudio. Imagínate, personas que algunas personas después le fueron a pedir disculpas a la suegra, porque son personas que son llevadas allí de manera forzosa, digamos, y entonces así funciona, así, eso se sigue haciendo, no es nada, o sea, se ha hecho siempre, desde que comenzó esta actividad de la disidencia pacífica, o sea, la lucha pacífica en la segunda mitad de los 70, siempre ha ocurrido. El acto de repudio es una de las herramientas, yo diría, claves, ¿no?, de las tantas que tienen para coaccionar y alejar cualquiera persona que pretenda solidarizarse con nuestra lucha. Y fue terrible. Imagínate personas gritando con megáfonos, equipos de amplificación, por frente a la casa. Es algo espantoso y una tortura psicológica tremenda. Pero bueno, fui testigo, lamentablemente me tocó, como a muchos les ha tocado, ese tipo de experiencia, y eso no sería nada comparado con la prisión que vino después. Háblame un poco sobre eso, compártenos un poco sobre lo que pasó en el 2003. Bueno, te decía que yo estaba enfermo por esa época, debido a las secuelas del estrés constante, no solamente de mi labor como sindicalista y después como periodista, sino como en mi participación en la guerra de Angola. Tengo secuelas y sobre todo problemas digestivos crónicos, y yo estaba pasando por una crisis en ese entonces. Había regresado del hospital, era el 18 de marzo, fuimos por la mañana, con mi esposa, y regresé del hospital, me acosté, y a las 2 de la tarde aproximadamente tocan a la puerta y se aparecen una cantidad de personas vestidas de civil y vestidas de uniforme militar, pero era una veintena de personas que ocuparon la casa. Hicieron un registro minucioso, nos separaron. Yo vivía en aquel entonces en casa de la tía de mi esposa, vivíamos la tía, mi esposa, el hijo de mi esposa y yo. Y nos separaron, el hijo de mi esposa no se encontraba, estaba en la escuela. Estábamos nosotros los tres, la tía, mi esposa y yo, y nos separaron, no podíamos hablar entre nosotros, y se llevaron todos mis libros, todas mis copias de artículos, cámaras fotográficas, una cámara fotográfica, mi máquina de escribir, y en fin, incluso fotos de la familia. Y me llevaron, cuando hicieron el registro, me montaron en un automóvil civil, 2 agentes de la policía política, y me llevaron a mi casa. Cuando eso mi mamá ya no estaba en la casa, yo estaba solo en mi casa. O sea, mi casa, yo me pasaba el tiempo en casa de la tía de mi esposa y en mi casa de La Habana Vieja. Ya mi madre y mis hermanos se habían partido en España, es donde viven desde hace muchos años. Entonces hicieron un registro minucioso en mi casa de La Habana Vieja, llevándose, papeles, artículos, folletos, etcétera, sobre derechos humanos, en fin. Y después llegamos en la noche a Villa Maristas. Ahí estoy 36 días.
en una celda pequeña parecida. Yo estaba leyendo el testimonio de Hamlet, La Bastida, y bueno, realmente espantoso. Él estuvo casi 100 días o 100 días. Yo estuve 36, o nosotros los 75, más o menos, casi todos estuvimos más o menos esos días, 30 y pico de días. Y fue terrible. Imagínate que estábamos mezclados con las personas acusadas por presunto tráfico de drogas, delincuentes. Algunos delincuentes, otros no, que también cayeron en esa bolsa. Anteriormente al arresto de los 75 había ocurrido una acción llamada Coraza, donde fueron una operación a nivel nacional donde habían sido arrestados muchas personas que con supuestas algunas implicaciones en el tráfico de estupefacientes. Y entonces yo vivía en esa pequeña celda con 3 de ellos. Ahí en la celda que yo estaba habían 4 camas, eran 4 planchas de metal agarradas con cadenas de la pared, a ambos lados de la pared, y a los 4 no podíamos estar de pie a la misma vez. Es decir, que además las personas que estaban allí, creo que 2 de ellos fumaban. Imagínate, ahí no hay casi ventilación y hay una bombilla de luz fría encendida a las 24 horas. Yo bajé unas cuantas libras de peso cuando me sacaron de ahí y me trasladaron a la prisión de Guantánamo, a más de 900 kilómetros de mi lugar de residencia en La Habana. En la prisión de Guantánamo estuve poco más de un año, primero alrededor de 8 meses en celda de aislamiento y después conviviendo con criminales comunes de alta peligrosidad, incluso personas locas, literalmente que no deberían estar ahí, sino en un manicomio. Y realmente la convivencia, imagínate las tensiones, no es fácil sobrevivir tanto en la soledad que mi compañía, cuando en el tiempo que estuve en la celda de aislamiento, mi compañía eran los mosquitos, la lagartija y las avispas, ¿no? Las ranas, las que entraban por las rendijas de la ventana de hierro. Y entonces el agua que tomaba era la misma con que me bañaba, que salía mezclada con tierra. Y en fin, me enfermé ahí del estómago. Yo que venía ya con problemas del estómago, imagínate, con esas condiciones, la comida algunas veces podrida, casi siempre mal elaborada. En fin, fue otra etapa de tortura que por eso te decía que no es nada comparado con el acto de repudio. Esto fue mucho más allá de lo concebible. Pero bueno, pude soportar, que fue lo importante, pude soportar esa etapa. Fui liberado después de cumplir 20 meses y 18 días, gracias a la presión internacional y la conveniencia del régimen cubano de mejorar su imagen internacional. También las Damas de Blanco, pues mi esposa fue fundadora, también realizaron una labor realmente meritoria, una labor extraordinaria en las calles, salir a las calles y pedir por nuestra libertad durante tanto tiempo, desafiando a los mecanismos del poder. En fin, salí de la prisión, me integré de nuevo a hacer periodismo independiente y me amenazaron en varias ocasiones que si seguía escribiendo me iban a suspender la licencia extrapenal por motivos de salud. Yo había sido condenado a 18 años de privación de libertad. Entonces continué escribiendo hasta que me dejaron tranquilo. Tuve mucho apoyo en aquella época, sí, yo pude ver y sentir el apoyo de las embajadas occidentales en Cuba. Recuerdo que una de las veces que me citaron para el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, como 8 o 10 diplomáticos de diferentes sedes diplomáticas hicieron acto presencial allí. Fue un apoyo ahí obvio. Y eso yo creo que ayudó un poco a que yo tuviera cierto margen para continuar realizando mi labor como periodista. No obstante, la persecución continuó, es decir, y entonces, pero nada, continuó mi trabajo y hasta que, bueno, posteriormente tengo una beca en la Universidad de Harvard. Me la habían otorgado en el 2009, pero el gobierno no me permitió salir hasta el 2016, cuando ocurre este intento de deshielo por parte de la administración de Obama. Es que puedo salir conjunto con mi esposa y estar 2 años, que es lo permitido por las leyes migratorias cubanas a cualquier nacional, el tiempo que puede estar fuera del país. Estuvimos en el programa Scholars at Risk de Harvard. Tuvimos un año lectivo completo y después obtuve una beca en el International Writer Project de la Universidad de Brown, localizada en el estado de Rhode Island, en la capital, que es Providence. Y entonces, bueno, regresamos a Cuba en el año 2018 y
refundamos el Club de Escritores anteriormente yo había fundado con otro escritor el Club de Escritores de Cuba. Cuando regreso, yo fundo junto con Ángel Santi Esteban el Club de Escritores y Artistas de Cuba. O sea, incluimos los artistas, pero fue imposible. No nos permitieron realizar ninguna actividad. La persecución fue brutal. No me permitieron, era un acoso ahí constante. En el poco tiempo que intentamos vertebrar, o por lo menos relanzar este tipo de iniciativa, fue imposible. Realmente, definitivamente tuvimos que venir acá otra vez hacia Harvard, y ahora me encuentro en la Universidad de Las Vegas. Jorge, pues justamente un país que eyecta, digamos, expulsa, como Hamlet, ¿no? O sea, destierra a todos aquellos que de alguna manera molestan al sistema, pues lo más fácil es sacarlos. O sea, como no pueden sobrevivir con ellos adentro. No, absolutamente. Quería preguntarte, Jorge, bueno, sobre el proceso del 2003. Creo que tocaste tres temas que me gustaría si puedes profundizar un poquito más. El primero, ¿cómo sobrevivir? Yo sé que tienes, bueno, estuve buscando 2 poemarios, el de Confesiones antes del crepúsculo y Huésped del infierno. Creo que están centrados como en tu experiencia en prisión y en lo que allí viviste. Y quería un poco preguntarte cómo sobreviviste. Ayer escuchamos, creo que todas y todos, también el testimonio de Hamlet y cómo sobrevivió a esos, creo que fueron 86 días. 86, 87 días compartió en el testimonio que vivió ahí en la villa, y quería escuchar cómo sobrevivió Jorge también, no solo a la villa, sino a Guantánamo. Estuviste en Guantánamo, a Huica y luego en el Combinado del Este, ¿no? O sea, te fueron trasladando por toda la isla. ¿Cómo sobrevivir allí? ¿Cómo fueron también los interrogatorios? Es decir, ¿qué buscaban en este caso los interrogatorios contigo? ¿Cómo fue el proceso del juicio, el trabajo con tu abogado? Y finalmente, bueno, lo que mencionabas con tu esposa y las damas de blanco, todo el trabajo un poco de este movimiento, este grupo de mujeres que no era nuevo en Cuba realmente. Antes del año 59 también había mucha movilización de las mujeres por sus hijos, por sus esposos, por sus hermanos, por sus padres, y un poco hay toda una reactivación justamente por visibilizar y demandar, y ya conectándose, que es algo que es muy interesante en los 2000, a diferencia de los 90 con las organizaciones ya internacionales, no gubernamentales. Entonces, si puedes como un poco tocar estos 3 puntos. Bueno, voy a empezar a hablar. Si falta algo, por favor, me dices. Ahí sí. Pues es un tema bastante extenso. Bueno, empezamos. Me preguntaste sobre, bueno, cómo sobreviví. Realmente, yo lo he dicho en varias oportunidades, algo que me salvó, una de mis tablas de salvación, fue sobre todo el apoyo de la familia, especialmente el de mi esposa. Y otra cosa fue la literatura. Ahí realmente fue cuando yo obtuve la inspiración necesaria para comenzar mi camino en la literatura. Ya había incursionado anteriormente, pero de una manera, ya te digo, profesional, que sentí la inspiración, fue en esas condiciones. Escribo mi primer libro, Confesiones antes del crepúsculo, que fue el libro primigenio. Yo lo escribía en una situación límite, sobre todo en las noches, cuando me bajaba la musa, ¿no? Yo no tenía apenas luz para escribirlo, porque tenía una pequeña bombilla en la celda que apenas alumbraba, y tenía que estar bajo el mosquitero porque del enjambre de mosquitos era imposible estar fuera de este rectángulo, ¿no? Que me cubría, el camastro, ¿no? El mosquitero. Era imposible. Imagínate, yo nunca había experimentado eso. Era tanto el enjambre que hacía un ruido, ¿no? Como si fuera como estamos con el ciclón que soplan esos aires, así sonaba el enjambre de mosquitos. Imagínate, no, es imposible estar fuera. Y bajo ese mosquitero surgió este libro.
ahí manuscrito. Yo nunca tuve en la celda de aislamiento una silla ni una mesa. La pedí un día, que era lo mínimo que podían dar ellos, y no me la negaron. O sea, una simple silla, una mesa. Yo tenía que ingeniármelas para escribir sobre mis piernas, y poco a poco surgieron, sobre todo el tema poemario, y ya afuera publiqué el libro Huésped del Infierno, que es un libro de 10 historias cortas sobre mis experiencias en prisión. No es un testimonio, es ficción. Hay elementos reales allí, pero gran parte del libro es producto de mi imaginación. Tuve que hiperbolizar muchas cosas, bueno, en sentido, en función de lograr el mensaje del punto de vista literario. Y entonces, me preguntaste, otra fue, el abogado. Bueno, del juicio te digo que yo la única vez que vi a mi abogado fue 5 minutos aproximadamente antes de comenzar la vista oral. Yo nunca vi a mi abogado en los 36 días bueno, fueron menos, 20 y pico de días, porque después que se realizó el juicio, nos regresaron otra vez a Villamarista, donde estuvimos varios días después, antes de ser repartidos por diferentes prisiones a lo largo y ancho de la isla. Y a mi abogado le había manifestado anteriormente, después mi esposa, en una de las visitas que tuve ahí en Guantánamo, ella me explicaba que el abogado le había dicho que él iba a hacer una función ahí un poco, digamos, formal. Teatro. ¿no? Un teatro, sí, hacer una especie de falsa defensa, porque ya todo estaba decidido de antemano. O sea, así que yo sabía que ahí no había posibilidad. Incluso la petición fiscal fue de 15 años inicialmente. Y cuando mi esposa me lleva ya la sentencia final a la prisión de Guantánamo, yo recuerdo que mi esposa me dijo, te tengo una mala noticia. Y yo digo, bueno, ¿cuál? ¿Qué más? Peor. Pero sí, ¿qué más puede haber? No sé, no. Entonces me dijo, no, te aumentaron 3 años. Entonces, en vez de 15, fueron 18 años de privación de libertad. Todo fue porque de la manera en que yo me manifesté en el juicio, porque yo negué todas esas imputaciones que se me hicieron, y dije que, no sé, hice un discurso en defensa del derecho a la libertad de expresión. Por eso solamente me aumentaron 3 años más a la condena. Y la otra cosa que me dijiste, que eran varias cosas. Sí, te pregunté por los interrogatorios también. Los interrogatorios en Villa no fueron muchos interrogatorios, te digo. Yo creo que no fueron muchos porque ellos intentaron. Yo creo que ellos sondearon. No sé si con todos o fui uno de los que ellos pretendían quebrar a través de... fue un sondeo a ver cómo estaba mi convicción, a ver cómo estaba mi espíritu. Pero yo creo que el objetivo final era presentar como un infiltrado en el juicio, ¿no? O sea, o declarar contra mí, tal como hizo la autoinculpación que había de Padilla, o sencillamente... Vemos que entonces es un recurso muy... Sí, obvio. Muy socorrido. Sí. O si no, declararme como un agente infiltrado. O sea, como hubo varios, entre eso, hubo varios periodistas independientes, o no sé si fueron varios, al menos uno muy connotado, que también lo presentaron ahí como agente. No sé si fue quebrado o realmente realizaba este trabajo anteriormente, no lo sé. Pero bueno, yo desde que empecé, estuvieron claras mis convicciones. Yo no iba a renunciar a mi labor y no iba a traicionar mis principios, porque realmente el hombre o la mujer que haga eso realmente está muerto en vida. Realmente yo no podía estar hablando aquí contigo ni dormir tranquilo si yo me hubiese convertido en un delator o en una persona que se arrodillara ante el poder. La otra pregunta era, bueno, sé que no hablar por el movimiento de ellas no es algo que te correspondería, pero un poco desde tu propia experiencia como esposo, ¿cómo viviste también todo ese proceso de organización, digamos, del surgimiento de lo que luego fue las Damas de Blanco?
Bueno, mira, realmente fue algo sorprendente porque no esperábamos que que se hubiese podido articular un movimiento de esta magnitud y sobre todo que lograran marchar por las calles. Y ya tú sabes, hay un lema, una consigna muy conocida del totalitarismo nuestro, de cubano, nuestro no, cubano, bueno, es mío, eh, que dice que la calle es de los revolucionarios. Es un espacio que ellos defienden a capa y espada. Por eso han reaccionado de esta manera en los eventos ocurridos el 11 y el 12 de julio. La calle es algo sagrado dentro de la simbología totalitaria. Es algo que realmente que ellos ven con mucho celo y reaccionan de una manera realmente brutal ante cualquier desafío de esta índole. Y ellas lograron eso, lograron marchar. Ellos iban, recuerdo, a la iglesia de Santa Rita, localizada allá en Miramar, a marchar todos los días, después que terminaba el culto, ¿no? El ritual allí en esta iglesia católica, pues ellas marchaban un tramo con un gladiolo entre las manos, sin decir absolutamente nada, una marcha pacífica. Y inclusive, pero se llegaron a atrever a realizar estas marchas en Centro Habana, o sea, en Centro Habana, y que es realmente uno de los municipios más poblados de la capital, y realmente fue un reto extraordinario que ellas lograran, se atrevieran a hacer eso, a retar al poder de esta manera. Y yo creo que de alguna manera eso contribuyó también, fue un elemento a tener en cuenta para comprender nuestra liberación paulatina de algunos desterrados, la mayoría desterrados desafortunadamente, pero otros liberados. Creo que anteriormente fuimos liberados entre 10 y 15 personas, no recuerdo bien, pero la mayoría después de cumplir alrededor de 8 años, 9 años, fueron desterrados, como ya se sabe. Pero bueno, las damas de blanco fue algo que a tener en cuenta, algo dentro de esta historia del movimiento cívico independiente, es algo que imposible de olvidar. Sobre todo su fundadora, Laura Pollán, definitivamente murió en circunstancias muy extrañas. Algún día sabremos si realmente fue asesinada. Muchos creen, y yo lo creo, eso queda en duda. El poder es capaz de esto y mucho más. Y entonces por eso muchas personas creemos que al menos queda la duda, ¿no? Muchos lo afirman categóricamente, pero bueno, no hay pruebas contundentes para afirmarlo, pero entra dentro del marco de las probabilidades, de eso no hay dudas. Jorge, antes de que te dieran esta licencia extrapenal, en algún momento durante ese tiempo que estuviste preso, usaron el hecho de que tu esposa formara parte de este movimiento, se usó, te hicieron alusión a ellos dentro de la Mira, reclusión. Mi esposa recibió las amenazas que no puedes imaginar por ser parte de este movimiento. Incluso fue amenazada con ser enviada a la prisión por 20 años. Pero ella insistió. Imagínate la guerra con la familia, en fin, tú sabes que esto es un proceso de desestabilizan a todo el mundo. Pero ella se mantuvo fiel a sus principios y sobre todo lograr nuestra libertad, pero fue un tiempo bien duro además los traslados, esos tan lejos, y en aviones que no eran aptos para volar, como en Cuba, todo es un desastre, y era un peligro también hacer esta travesía por aire, ¿no? Que es la única vía, era mejor que es la vía más rápida para hacerlo en tren o en autobús. Pero bueno, ya te digo, logramos enfrentar este reto, más ella que yo. Bueno, yo estaba pasando allá encerrado, pero ella también soportó un acoso muy fuerte durante todo ese tiempo. Jorge, bueno, casi llevamos una hora, pero me gustaría un poco como para ir cerrando esta idea de la historia se repite, bueno, tu papá, tú, pero hoy son cientos las personas que están también presas, artistas, o sea, lo que acabamos de ver que pasó con Hamlet La Bastida, Luis Manuel que sigue preso, Michael que sigue preso, y yo creo que sobre todo en torno al tema de Hamlet, una discusión que se movió era, bueno, ahora sí es evidente
que hay un temor, un resquebrajamiento en el orden cubano, en el gobierno cubano, y esto es una medida ya de, digamos, de desesperación total. Sin embargo, cuando uno escucha tu testimonio, lo que pasó en el 2003 y tampoco lo esperaban, es decir, que se expusieran, digamos, a los juicios internacionales que se iban a emitir por lo que estaban haciendo y todo lo que estaban violando, pareciera justamente que la historia se repite continuamente y que no hay resquebrajamiento tal, no hay miedo, no hay desesperación, es la misma medida de siempre aplicada en distintos momentos y sobre todo borrando todo el tiempo la historia, porque ahora estamos haciendo todos estos ejercicios de memoria por recuperar esas historias, esos testimonios, esos relatos que quedan enterrados por el mismo poder que no llegamos a conocer y que de alguna manera hablan de lo mismo que estamos viviendo hoy, ya se vivió. Lo vivieron otros y otras de otras maneras. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo ve Jorge la situación actual de Cuba? ¿Qué salida? Yo la veo, en mi opinión muy personal, en un punto muerto, como lleva muchísimo tiempo. Hay que ver, yo te explicaba cómo funcionan los entramados de la política, de la geopolítica. Y acuérdate que el régimen cubano tiene muchos aliados e incluso ocupa puestos importantes en el sistema de las Naciones Unidas. Para señalarte algunos de los detalles más trascendentes en esta agenda ignominiosa, porque no se puede llamar de otra manera, el último informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, no incluyó a Cuba. El presidente Duque de Colombia se niega a decir que Cuba es una dictadura. Entonces, yo estuve leyendo cuando Hamlet, ahora que le pidieron la intervención de la embajada alemana en La Habana, y la embajada alemana no quiso, no quería implicarse en este tipo de eventos y crear problemas. Y entonces hay un relativismo a nivel internacional que nos afecta sobremanera. Te digo, hay una indiferencia, hay una mezcla de indiferencia y apoyo velado o abierto de muchas de las democracias, incluyendo las europeas, y también de otras, como podía ser Japón. Y en Estados Unidos es donde único se ve algún movimiento en ese sentido por parte, sobre todo, de los congresistas cubanoamericanos. Pero te lo puedo hablar de manera categórica dentro del entramado universitario estadounidense. El tema no es de interés. El tema de Cuba puede interesarse por un tema puntual, tal vez por alguna persona, pero en sentido general de lograr un cambio, o sea, impulsar, apoyar esta agenda, realmente no es muy complicado, no existe. Entonces son muchas las adversidades. Dentro de Cuba tampoco. Hay muchas personas, la mayoría, y me atrevo a afirmar, soy cubano y crecí la mayor parte del tiempo estaba en Cuba, y las personas no se atreven a pasar ciertos límites. Las personas están imbuidas en cómo sobrevivir, cómo llevar un plato a la mesa, cómo alimentarse. Es un pueblo que le han borrado los principios. Es un pueblo agobiado, un pueblo traumatizado y no tiene fuerza realmente ni la convicción necesaria para implicarse en este tipo de agendas que le traen consecuencias nefastas. ¿Qué es lo que pretende y lo que busca la mayoría del cubano? ¿Cómo escapar de aquel infierno? Es la realidad, la triste realidad. Hay un sector que se niega a, sobre todo este movimiento que existe de artistas. Esto es algo novedoso, pero son muy pocos. Cuando uno analiza en términos proporcionales, son muy pocos. Ningún escritor, por ejemplo, de relevancia, incluido Padilla, Rufat, no sé, otros, Reinaldo González, no han dicho absolutamente nada y se han plegado a la agenda del poder. Se han plegado de una u otra manera, por indiferencia, por apoyo, como de alguna manera. Y entonces cuando uno analiza el contexto, uno tiene que tener este tipo de opinión. Yo te digo, es mi opinión. No pretendo estar de acuerdo con nadie, ¿no? Es mi opinión. Y es basada en mis experiencias vividas adentro y lo que veo ahora desde fuera. Es complicado. No estoy diciendo que aquello va a ser eterno. Algún momento tiene que cambiar.
Lo que me trae preocupación es que el cambio puede que no sea como realmente por lo que hemos luchado y por lo que han muerto muchas personas, que es un cambio hacia una democracia plena y hacia una economía de mercado. Por lo que estoy viendo, el cambio, hasta ahora, pueden ocurrir eventos imprevistos, hasta ahora el cambio no va a ser de la manera que tantas personas, insisto, han luchado. Puede ser un cambio a partir de las necesidades del poder, de sobrevivencia del poder. Y yo creo que la comunidad internacional, gran parte de la comunidad internacional es parte de este plan, lamentablemente. Así que tenemos que estar con un ojo avisor en esto. No podemos hacer mucho, pero siempre habrá voces que se opongan a este tipo de transición en el momento que llegue y a estos pasos realmente para lograr de alguna manera la continuidad de un modelo que no es el que quiere la mayoría del pueblo. Muchísimas gracias, Jorge. Yo te agradezco muchísimo todo, o sea, compartir relatos que son tan personales y reflexiones que tienen una legitimidad profunda porque parten de tu propia experiencia, como tú dices, en 3 décadas, ¿no? De trabajo desde la sociedad civil ahí resistiendo, que en realidad son muchas más, porque cuando escuchas tu relato personal va mucho más atrás en la familia, ¿no? Va a estar padre. Te agradezco muchísimo. Entiendo y comparto también un poco de esta visión más pesimista en el sentido productivo de pesimismo, o sea, no como algo negativo, sobre Cuba, sobre todo viendo lo que está ocurriendo, cómo se han ido configurando en los últimos meses, las últimas semanas, las alianzas, siempre en pro de Cuba, ¿no? Y de sostener, digamos, ese sistema. Y efectivamente, como dices, en la Academia Norteamericana creo que es más importante la política de alguna manera en contra del intervencionismo y el imperialismo que el ver la contraparte. Cuando te pones en ese lugar, o sea, de estar en contra del intervencionismo, tiende a pasar lo que sabemos, la romantización, idealización entonces de Cuba, que es donde la tienen en muchas partes en la Academia Norteamericana, ¿no? Y que creo que es difícil, parece que estás contra un muro y te llegas a preguntar en algún punto si eres tú quien estás equivocado, si eres tú quien estás equivocada. Yo no me arrepiento. Yo digo, en este tiempo invertido, yo entré con 31 años a formar parte de este movimiento. Ya tengo 60. Pero no me arrepiento. Aunque no haya amasado el éxito, hice lo que pude, que es lo importante. Yo me siento tranquilo, en paz. Hice lo que pude, hasta donde pude, como ser humano, y le animo a las nuevas generaciones a continuar la lucha. Y en algún momento, no sé, llegará, no sé cómo ni cuándo, pero bueno. Lo terrible es cruzarse de brazos y esperar a que caiga del cielo lo que nos pertenece, que es la libertad y la oportunidad de vivir como personas libres sobre esta tierra. Exactamente, eso no nos va a caer del cielo. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han escuchado durante esta hora y muchísimas gracias también al espacio de Instar por esta oportunidad de escuchar, de seguir escuchando las historias, ¿no? Estas historias que continuamente sabemos que se van a seguir repitiendo. Sí, Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Anaeli. Ha sido un placer compartir parte de mis experiencias, sobre todo con las nuevas generaciones, que es lo que me interesa. No sé, fue algo espontáneo, no fue que me integré a este movimiento, algo que te repito, no me arrepiento. Y que bueno, que mi testimonio sirva para otras personas como una bandera y como el ánimo para continuar. Así es, sirve contra el olvido y eso es muy importante. Bueno. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido también. Gracias a ti. Bueno, chao. Hasta luego.
sucedieron esas cosas.